Bien amigos, nos encontramos con Pedro Morales Mancilla, ex gerente general del AMPE, experto en temas municipales, ex congresista, ex alcalde de Huancayo, en fin. Pedro, buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. No, gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Buenas noches a los que nos están viendo y a tus órdenes. Gracias, Pedro. Bueno, nosotros hemos venido anunciándole al público que íbamos a conversar contigo desde el día de ayer el tema del problema de la seguridad. Muchos expertos, analistas políticos sostienen que el presidente electo tiene 3 compromisos con el Perú en el corto plazo. El tema de garantizarle una seguridad, el tema de iniciar una lucha contra la corrupción o medidas para enfrentar la lucha a la corrupción y realmente aterrizar en el tema de la inclusión social. Claro. En fin, en el tema de la seguridad, aparentemente estaría tomando, digamos, al toro por las astas, o simplemente toda esta creación, Pedro Morales, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que él pretende liderar es, digamos, para la foto, para la tribuna. Bueno, yo creo que es saludable que el primer funcionario de la nación se ponga a la cabeza de la lucha en contra de un problema que realmente es sumamente álgido en el país. Si hacemos un poco de estadísticas, vamos a encontrar que una de las herencias nefastas que nos está dejando Alan García es precisamente el tema de la inseguridad ciudadana, que se ha incrementado en los últimos años en aproximadamente 400 a 500% con relación al año 2006. Eso es por un lado. Y por otro lado, que pues no se tomó las cosas como deberían ser y en su debida oportunidad. Pero toda estos anuncios del presidente, el ponerse al frente y liderar la lucha en contra de la inseguridad ciudadana, tienen que pasar por criterios técnicos y deben de someterse al marco de lo que representa la estructura del Estado y ampara la Constitución. Entonces, en primer lugar tenemos que hablar, Ricardo, de unos lineamientos de política de Estado para superar el problema. Y esto pasa por tener claro lo que significa la institucionalidad del país, la reinstitucionalización de aquellos sectores, instancias, instituciones que tienen que ver con la solución de este problema. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que los alcaldes tienen que liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana y presidir los comités de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, bueno, es retórico, porque constitucionalmente y de acuerdo a la naturaleza y a la estructura de la organización del Estado peruano, corresponde al gobierno central el brindar seguridad interna a los ciudadanos y a través del Ministerio del Interior vía la policía. Para eso y por ese concepto pagamos impuestos. Y esta lucha en contra de la inseguridad ciudadana dentro del campo de la criminalidad con mayor razón. Yo no pretendo decir de que los gobiernos locales deben estar al margen de este problema, porque además es complejo, pero sí deben asumir el rol que les compete de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a las competencias que la Constitución le asigna. Y para ello tenemos que hablar, por ejemplo, de qué política de Estado podemos hablar si es que todavía las matrices de competencia, aquellos lineamientos y dispositivos por los cuales se asigna a las instancias del Estado peruano, a los sectores y a las distintas instituciones lo que les corresponde hacer para evitar cruce de funciones, duplicidad de esfuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, si me explico mejor, este es un tema que pasa por la institucionalidad, requiere de una política de Estado bien estructurada y que se tome las cosas de fondo, educación y generación de empleo. ¿Qué hace un joven que no tiene acceso a la educación y tampoco tiene dónde trabajar? Si es que, y aquí viene la responsabilidad de los alcaldes, ¿no es cierto? Los gobiernos locales
no les brindan hábitats que garanticen una formación moral y ética de acuerdo a los valores y principios de una sociedad civilizada, en el caso nuestro occidental y cristiana. ¿Y qué deben hacer para eso los alcaldes? Generar espacios donde la juventud pueda ser convocada. ¿Para qué? Por ejemplo, para la práctica del deporte, que debe ser masificado. Y eso significa complejos deportivos, piscinas, coliseos, estadios, canchas de tenis, etcétera, etcétera. Luego, para que puedan desarrollar y espectar o participar en actividades culturales, folclóricas, artísticas, ¿no es cierto? Y también deben darse políticas locales referidas, por ejemplo, a la regulación del funcionamiento de locales de licencias especiales. ¿A qué me refiero? Pubs, videopubs, bares, cantinas, casinos, etcétera, porque allí se inicia el proceso de descomposición social. Billares. Evidentemente. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de la regulación y de la fiscalización para que estos funcionen dentro de la ley y dentro del cumplimiento de las conductas, ¿no? Que observen principios y valores para evitar que la juventud se descarrile? Los municipios. Son las municipalidades, y consecuentemente las escuelas, los colegios y finalmente la familia. Por eso hablamos, y el vínculo familia-municipio. Claro, por eso hablamos que la política de Estado tiene que darse primero, ¿no es cierto?, teniendo en consideración la institucionalización y reinstitucionalización del Estado. Eso significa también que tenemos que avanzar bastante en las matrices de competencias para que para que cada una de las instancias del Estado sepa qué debe hacer. Y luego la educación y el empleo. Esas son las columnas vertebrales que se tienen que fortalecer para, ¿no es cierto?, luchar eficazmente contra el flagelo de la violencia. Porque si no hacemos ello, obviamente que la situación en que estamos induce a que a los jóvenes, induce a la generación de pandillas, la creación de pandillas, y cuando hay pandillas ya hay drogas, ya hay alcohol, ya hay prostitución clandestina, y eso deriva en las bandas, en la delincuencia. Entonces, si bien es cierto que la responsabilidad de la seguridad ciudadana es de todos, pero las instituciones tienen que asumir su responsabilidad. La criminalidad, dentro de los cuales se encuentra el robo, el asesinato, ¿no es cierto?, la comercialización de drogas, ¿no?, los secuestros, las bandas, corresponde a la policía, definitivamente. Si aplicamos la misma lógica que el gobierno disimuladamente está utilizando para cargar sobre los hombros de los gobiernos locales la responsabilidad de la lucha contra la criminalidad, entonces podríamos llegar a la siguiente conclusión: la seguridad ciudadana es un derecho del ciudadano, cierto, y es más, el ciudadano paga un impuesto para que el Estado le brinde ese servicio. La salud pública es un derecho de los ciudadanos, sí, por supuesto. Entonces, con esa misma lógica, cuando los alcaldes no puedan barrer las calles, la policía debe ir en su auxilio para que puedan barrer las calles junto con los alcaldes. Y eso no se puede, pues, ¿no es cierto? Eso no es lógico, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay alcaldes también que utilizan este tema de la seguridad ciudadana para, crear serenazgos, y así tienen pues 300, 400, 500 puestos, ¿no?, con que pagar favores políticos, y también hay algunos que les gusta mucho comprar, ¿no es cierto? Entonces se aprovechan de esa debilidad para cargarle al alcalde la seguridad ciudadana y fundamentalmente cuando no tienen realmente el amparo legal que les permita liderar y ordenar los operativos con relación a esta lucha. De acuerdo, esas cosas ocurren cuando no hay decisión de jugársela por la institucionalidad, y de eso vamos a seguir conversando con Pedro Morales después de unos cortes comerciales.
Bien, amigos, nos queda poco tiempo. Estamos con Pedro Morales hablando de seguridad ciudadana. Parece ser que el tema de la institucionalidad, de comprometerse con la institucionalidad del país, no está en la agenda prioritaria del presidente, ¿no? Hay que hacer que funcione mejor la policía, que funcione mejor las instituciones, el Poder Judicial, los partidos políticos, por ejemplo. Claro, y es lamentable. Bueno, en el tema de la seguridad ciudadana es un asunto de urgencia. Es lamentable también lo que le ha sucedido al congresista Rayardo y a otros peruanos, que ha generado pues toda esta preocupación y toda esta decisión política de asumir la responsabilidad por parte del presidente de la República, ¿no?, para contrarrestar la situación, pero con medidas sancionadoras, con persecución. Está bien, por la emergencia, pero no se debe descuidar la parte de la prevención. Yo creo que en la lucha contra la criminalidad, ¿no?, que le corresponde a la Policía Nacional del Perú, no a los serenazgos, no a los gobiernos locales, las medidas que ha propuesto el presidente Ollanta, desde mi punto de vista, van por el camino correcto. Por ejemplo, el restablecer un mínimo de tiempo de estudios de 3 años para la policía y no 5 meses, 8 meses, 1 año, como estaban saliendo sin ninguna preparación. El haberlos rotado de cargos, claro, también. Me parece que es saludable. La búsqueda de mecanismos para evitar la coima que se ha institucionalizado desde los más altos niveles hasta, también me parece que es importante. Ojalá tengan éxito en ello, ¿no es cierto? Y la modificación del modo de servicio a la policía, el 1 por 1, ¿no? Policías que salían de 24 horas de servicio para seguir trabajando, entonces nos preguntábamos a quién engañaban, porque no hay persona que trabaje 48 horas seguidas y sin dormir. Entonces engañaban al Estado o al sector privado a quienes servían. Bueno, yo creo que todo esto son medidas saludables, ojalá que tengan éxito. Lo que sí tengo que manifestar, y me reafirmo en ello, que eso de crear ante la opinión pública la sensación de que son los gobiernos locales y particularmente los alcaldes los responsables de la seguridad ciudadana y los que lideran y deben liderar la seguridad ciudadana, no es pues viable. Primero porque no hay un marco legal que le dé esa fuerza al alcalde para que pueda liderar, y para que pueda liderar tienes que ordenar. Tienes que tener recursos, tienes que tener recursos, armas eventualmente, ¿no? Y sobre todo una política de Estado que no hay y lamentablemente no se ha anunciado. Y la política de Estado son un conjunto de lineamientos que comprometen, ¿no?, a las instancias del Estado, los sectores, las instituciones constitucionalmente independientes, voy a decir, a todos. Entonces esas políticas de Estado aterrizan en programas, y esos programas deben estar técnicamente sustentados, pero también financieramente sustentados. Y eso no hay. Y resulta que los ciudadanos, con este tipo de mecanismos que se están utilizando y que se están reiterando en estos últimos tiempos, resulta que pagas al que te cuida directamente, pagas al serenazgo, pagas a la policía o a las empresas de seguridad, encima pagas impuestos, es decir, pues por un servicio que ya estás pagando los impuestos y que el Estado te debe de brindar, pagas 3 o 4 veces, ¿no? Y eso también es un abuso. En tal sentido, para mí, institucionalidad, educación, generación de empleo, y que las municipalidades asuman su rol de brindar a los jóvenes, a los niños, un hábitat donde puedan garantizar una formación moral y ética dentro de los valores y principios de una sociedad civilizada. Muchas gracias, Pedro Morales. Tus opiniones reflejan pues tu formación municipalista, además, y las compartimos. Han sido muy amables, amigos. Doy pase al noticiero de Perú TV. A las 9 viene el Festival de Danzas. Tengan ustedes muy buenas noches.